FM 89.1, Radio Universidad. Nos parece siempre interesante poder hablar de estos temas de los que no se habla mucho, ¿sí? Puta feminista, historias de una trabajadora sexual, es este libro de Georgina Orellano, que fue recientemente editado, donde narra en primera persona los telones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, cómo se vive este trabajo y cómo también, ¿no? Se ve desde el imaginario social, teniendo en cuenta que, como decíamos, ella representa los intereses de las trabajadoras sexuales, también sabiendo que hay un sector de la población que piensa que hay que abolir este trabajo. Pero bueno, vamos a hablar con ella, que ya está en contacto con nosotros y ya la saludamos. ¿Cómo estás, Georgina? Aquí Guille Toibero, Marina Durán y Andrea Landi estamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, felicitaciones por este libro. Siempre es bueno, ¿no?, poder tener impreso y más que nada, ¿no?, contar en primera persona, en este caso, parte de tu historia y cómo se vive este trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que para nosotras el libro es una herramienta muy importante para que se conozca nuestra realidad y sobre todo circulen voces que constituimos desde la primera persona una demanda histórica hacia el Estado, que es el reconocimiento de derechos laborales. Bueno, y contame un poco, ¿qué es lo que vamos a encontrar, ¿no?, en este libro, donde vos decís, bueno, cuento en primera persona, donde también hay historias de trabajadoras sexuales? ¿Qué es lo que se narra en este libro? Mira, el recorrido del libro son capítulos que básicamente al escribir yo me basé en las preguntas cotidianas y constantes que nos hacen a las personas que ejercemos el trabajo sexual. La primera y la más recurrente es ¿cómo arrancaste? Así empieza el libro. ¿Cómo arranqué? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Qué contextos atravesé para decidirme a ejercer el trabajo sexual? En mi caso, en la calle, en el espacio público, con lo que eso implica. ¿Qué fue lo que me encontré? ¿Cuáles fueron los temores que atravesé cuando tenía 19 años y empecé a ejercer el trabajo sexual? Hoy ya tengo 35. Después también es cómo fue lidiar con el estigma. Bueno, yo durante mucho tiempo a mi familia no le conté verdaderamente a lo que me dedicaba, entonces también transité 8 años en la total clandestinidad de mentirle a mi entorno y decirle que me dedicaba a otra cosa. Después habla de cómo fue incursionar en el sindicato, digamos, por qué llegamos al sindicato AMAR, ¿no?, al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales, y ahí habla un poco de las problemáticas cotidianas que debemos afrontar quienes ejercemos el trabajo sexual en Argentina, que tiene que ver básicamente con la violencia policial, con el pago de coimas, con la expulsión del espacio público, con las denuncias permanentes de grupos de vecinos que denuncian nuestra presencia en el barrio y que la policía se ampara en estas denuncias para poder perseguirnos, detenernos de manera arbitraria y hostigarnos. Después hay muchas experiencias colectivas, experiencias que transitamos en espacios feministas, que son debates arduos que tuvimos que dar para ser incluidas, para ser escuchadas, y también experiencias en cómo son los diálogos con el Estado. Claro, y ahí a ver, Georgina, bueno, la verdad que aborda muchísimos temas y es verdad, ¿no? Hay como mucha pregunta de este lado para hacer, pero viste que el viernes pasado el Consejo Deliberante de Mar del Plata aprobó una zona roja donde ahora están proponiendo lugares. ¿Cómo ves esto de que haya una zona específica para que puedan trabajar? Con preocupación la vemos con preocupación, primero porque los modelos jurídicos que se han pensado no solamente en Argentina, sino que son históricos, como los estados y los gobiernos piensan en regular, reglamentar, prohibir o abolir la prostitución, son modelos que nunca vienen acompañados de reconocimiento de derechos. En el caso de la regulación, nos constituye a las personas que ejercemos el trabajo sexual como sujetos de la peligrosidad. Digamos, nos sacan de nuestras zonas donde ejercemos trabajo sexual, manifestando, generar como clamor, apagar el clamor social que despierta siempre en algunos sectores de los vecinos, nuestra presencia en el barrio, y por donde siempre nos culpan, ¿no? Somos la carga de la culpabilidad de los problemas sociales que hay en nuestro país, siempre caen sobre los sujetos más débiles. Bueno, nosotras vimos
cómo se fue gestando toda esta ordenanza con el clamor de los vecinos que pedían que las expulsen a las trabajadoras sexuales, que las lleven a otros lugares, pero siempre fue como acusándolas de que todos los delitos que se llevaban adelante en el espacio público, ellas eran como no las responsables de la venta estupefaciente en el espacio público, de la inseguridad, y eso genera mayor estigma social. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con las regulaciones del trabajo sexual de zonas establecidas. Ya acá en Capital Federal tenemos una experiencia y por eso metimos una opinión. Digamos, acá hay una zona que se pensó en los años 90 con las compañeras del colectivo Travesti Trans, que son conocidos como los Bosques de Palermo. Bueno, hay que ir a preguntar a las compañeras cómo fue ese traslado y cómo están trabajando. Digamos, tienen que cumplir horarios, pueden trabajar solamente a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, o sea, establecen la noche como el único lugar propicio para que nuestros cuerpos, nuestras vidas transiten el espacio público. Eso genera un estigma social. Después también es que la inseguridad. Hay muchas compañeras que sufren un montón de robos, han sufrido golpizas y no pueden acudir a nadie porque justamente los lugares que se piensan del traslado son lugares alejados de los centros de las ciudades, donde no haya vivienda, donde no hayan vecinos, entonces dejan a las trabajadoras sexuales en contextos de mayor vulneración hacia sus derechos. Georgina, por lo que estuve leyendo, hace un par de años empezaste más o menos como a escribir el libro, pero ¿en tu cabeza ya estaba la idea? La verdad que no, a mí siempre me ha gustado mucho leer y escribir también. Empecé a escribir todo lo que tenga que ver con mi trabajo cuando empecé a transitar espacios, cuando empezó mi proceso de vinculación y de politización, ¿no?, con el sindicato. Cuando íbamos a distintos espacios, sobre todo feministas, y queríamos poder contar nuestra realidad, había mucha resistencia al escucharnos. Y sobre todo, yo me he topado en muchas charlas donde en la mesa han estado sentadas otras personas que han hecho tesis doctorales sobre la prostitución y que hablaban desde la experticia sobre nuestro trabajo y nada, y eran 1 hora y media, 2 horas de escuchar y verme en un PowerPoint donde nuestras vidas se reducían básicamente a categorías de la victimización y con la que nosotras no nos sentimos representadas. Entonces, a partir de ahí, que empezó como un enojo primero, empecé a usar las redes sociales, lo que tenía a mi alcance, el Facebook primero, después el Instagram, y a contar historias con los clientes, que fueron, las historias con los clientes también tiene que ver con la mirada de la morbosidad que tiene cierto sector social, fueron las que más comentarios han tenido, pero aproveché esa atención para también contar otras historias de solidaridad que tenemos entre las trabajadoras sexuales, de cuidados entre trabajadoras sexuales, qué hacemos cuando viene la policía, las estrategias que fuimos construyendo a partir de tener conocimiento de nuestros derechos y estar organizadas sindicalmente. Eso creo que fue lo que le empezó a dar forma al libro y a partir de ahí surgió también la propuesta de la editorial, ¿no?, de que eso que yo escribía quedara en un libro. Georgina, decía que, bueno, hay un sector de la sociedad que dice que, bueno, hay que abolir esta profesión o que en realidad nadie elige esto. ¿Se puede elegir ser trabajadora sexual? Yo creo que hay un montón de personas que no elegimos verdaderamente nuestro trabajo. Yo sé a la clase que yo pertenezco, que es la clase trabajadora, y que no elegimos libremente qué trabajo hacer. Digamos, el albañil no elige libremente ser albañil, la empleada de casas particulares no elige ser empleada de casas particulares, la operaria call center, digamos, hay un montón de trabajos que no se eligen verdaderamente o libremente, siempre están condicionados por nuestra clase social, nuestro color de piel y nuestra necesidad imperiosa de tener dinero para poder sobrevivir en este sistema. Entonces me parece que ahí, partiendo de esta idea, es quieren abolir un trabajo, que en este caso es el trabajo sexual, porque dicen nadie elige libremente, y la verdad que hay muchos otros trabajos que no se eligen libremente, y que no hay ningún sector del feminismo que quiera abolir el empleo doméstico, sino que todo lo contrario, se piensa que el Estado tiene que estar presente garantizando los derechos de esas compañeras, a sus derechos a la obra social, jubilación, vacaciones, aguinaldo, y me parece que lo mismo debería correr, ¿no?, la misma vara de ampliación de derechos deberíamos tener las trabajadoras sexuales, pero entendemos
que acá hay un corte claramente que se hace que tiene que ver con la moral, ¿no? Es decime la parte del cuerpo con la que trabajás y te diré qué tipo de política estatal se tiene que implementar. Bueno, las trabajadoras sexuales, como trabajamos con una parte del cuerpo que históricamente se ha pensado para desarrollarla en ámbitos de la privacidad, con instituciones de la maternidad, la familia, y tiene una mirada muy sagrada a la sexualidad. Y eso no escapa a las miradas que hay aún hoy en algunos sectores feministas y progresistas también, que piensan que porque nosotras trabajamos con la sexualidad no puede ser considerado nunca un trabajo digno. Georgina, en uno de los capítulos del libro hablas de una violación que sufriste por parte de un agente de seguridad, de un policía. ¿Dudaste en incluirlo? ¿Por qué decidiste contar esta historia? Sí, dudé mucho en incluirla, sobre todo porque no solamente estaba yo en esa situación, sino había también otra compañera que hoy por hoy no está ya ejerciendo el trabajo sexual, pero sí cuando ella me contactó, volvimos a intercambiar mensajes por las redes sociales y me contó cómo estaba hoy por hoy su situación. Ella me hizo mención a lo que nosotras habíamos pasado, ¿no? Decir, bueno, a pesar de que años atrás tuvimos que pasar por esto, vos decidiste seguir ejerciendo el trabajo sexual y hoy estás dentro de una organización. Seguramente te encontrás con un montón de historias parecidas que tienen que ver con cosas que hemos pasado, con humillaciones que hemos pasado por parte de la policía, de los agentes de la fuerza de seguridad. Y ella me dijo, ojalá que algún día te animes a poder contarlo, ponerlo en palabras, y que aquello que habíamos atravesado tan en silencio pueda ser colectivizado, ¿no? Y a partir de ahí fue que di muchas vueltas. Por suerte ahí mi editora, me ayudó muchísimo, fue muy comprensiva para poder encontrar la manera de escribirlo, y también sentir que yo lo sentí sí como una humillación, pero para mí no fue un calvario ese momento. El calvario fue después de que cuando empecé a visibilizarme como trabajadora sexual, lejos de poder contar eso que a mí me pasó, tuve que rendir cuenta de por qué había decidido pararme en una esquina. O sea, hay mucha más preocupación de mi decisión a las consecuencias que nos produce y a las que nos empuja a la clandestinidad. Y Georgina, comentaste que empezaste hace 35 años. ¿Qué cambio de tren? No, tengo 35, tengo hace 16 años. Bueno, ¿qué cambió esto desde que empezaste ahora? ¿Hay algún cambio? Sí, yo creo que la visibilidad, digamos. Yo cuando empecé a ejercer el trabajo sexual no sabía que había un sindicato, no tenía la posibilidad de escuchar a otras trabajadoras sexuales, no estaba la visibilidad que por ahí hoy se logró, no, también con muchos años de lucha, porque la organización tiene 28 años, y eso nos da la pauta de que, bueno, hay una transformación social, que de a poco de nuestro trabajo se está hablando, que somos nosotras las que impulsamos herramientas y estrategias para que se ponga en agenda y se hable, para dar a conocer nuestra realidad, nuestras demandas y sobre todo nuestra existencia, ¿no? Existimos. Las trabajadoras sexuales existimos, resistimos la clandestinidad, la violencia institucional, y eso para nosotras es muy importante, ¿no? El poder de la palabra, esto que yo les contaba recién a ustedes, cuando yo empecé mi militancia con las compañeras íbamos a actividades donde eran otras las que hablaban por nosotras. Claro. Y hoy ese rol, digamos, está en disputa, porque hoy las trabajadoras sexuales cada vez tenemos mayor presencia en espacios feministas, sindicales, académicos, siendo nosotras las protagonistas de dar esa batalla y esa discusión. ¿Y qué pasa? Porque, bueno, es muy diferente, ¿no?, lo que sucede, qué sé yo, en Capital Federal que en provincias más conservadoras. ¿Cómo se manejan con esto en provincias donde a lo mejor todavía se sigue, ¿no?, como hace algunos años, donde a lo mejor sigue no tan visible? Mira, la verdad es que hay provincias como San Juan, donde las compañeras están organizadas, están pidiendo al Ministerio de Justicia provincial la derogación de los códigos contravencionales,
que lamentablemente siguen vigentes en 17 provincias de nuestro país y sigue vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotras tenemos acá en Constitución una sede donde asistimos y damos acompañamiento a todas las personas que ejercen el trabajo sexual. Mayormente las que se acercan son trabajadoras sexuales de la calle, que son las más perseguidas por parte de la fuerza de seguridad, y hay un montón de compañeras que tienen una migración interna, que vienen de Salta, que vienen de Jujuy, y que muchas de ellas vienen escapándose justamente de la violencia de la policía, pero también del hostigamiento y el señalamiento social, ¿no? Expulsadas por su familia, rechazadas por su entorno, sin una red de contención a su alrededor, vienen a la gran ciudad en búsqueda de mejores ingresos y poder transitar su trabajo, su identidad de género en igualdad de condiciones, y no con tan el peso de la moral como lo atraviesan en provincia, donde lamentablemente sigue pesando la mirada conservadora y sobre todo una mirada muy fuerte que tiene que ver con las religiones, ¿no? Y Georgina, ¿qué pasa? Porque mientras te escucho es como que el peor peso lo tienen quienes ejercen en la vía pública, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos que están en lugares privados? ¿O la idea es que si están en lugares privados no hay problema? ¿Cómo es? No, la idea es que la más criminalizada son las putas pobres. Uh-huh. Y eso es justamente lo que nosotras queremos siempre dejar reflejado. Hoy, cuando nos juntamos con las compañeras, vemos que todos, hoy a la mañana estuvimos reunidas con las compañeras y siempre vemos que hay un medio que no voy a nombrar, pero que es uno de los más leídos en Argentina, que toda la semana saca noticias de historia de trabajadoras sexuales virtuales, ¿no? De que venden contenido erótico, que tienen que se abrieron una cuenta en OnlyFans, o sea, como son siempre las notas de color. Y la verdad que siempre famosa, los cuerpos, ¿no?, que nos muestran son blancos, hegemónicos y de personas de clase media, pero no le interesa la vida de las migrantes, de las racializadas, de los cuerpos marrones, que transitan el espacio público y que terminan siendo detenidas de manera arbitraria por parte de la policía. Entonces está claro qué tipo de prostitución nuestra sociedad no acepta. Con la vigencia de los artículos está claro qué tipo de prostitución no va a aceptar nunca, que es la prostitución ejercida por los sectores populares, y por eso ahí es donde van apuntado la criminalización, las zonas rojas, la expulsión de las trabajadoras en el espacio público. Bien. Georgina, bueno, la verdad que te felicitamos por este trabajo, ojalá tenga muchísima difusión para que se pueda seguir hablando de esto y que puedan tener, ¿no?, los derechos que tenemos todos los laburantes, así que aquí quedamos a disposición. ¿Dónde se puede encontrar este libro, Historias de una trabajadora sexual? ¿Ya está en todas las librerías? ¿Cómo es? Está en todas las librerías y sobre todo en la cadena Cúspide la van a poder encontrar. En la cadena Cúspide, bien. Georgina, te mandamos un abrazo y te agradecemos muchísimo estos minutos aquí a Radio Universidad. Un fuerte abrazo, hasta luego. Hablábamos con Georgina Orellano, secretaria general de AMAR, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina, de este libro, ¿no?, que presentó el viernes pasado, interesante. Sí, como siempre, la cuestión clasista, ¿no?, es la que atraviesa las grandes desigualdades que tiene, ¿no? Sí. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.